Bienvenidos a Teología Cristiana, un espacio para meditar teológicamente como cristianos. Hoy trataremos sobre la palabra de Dios. Pregunta: ¿qué autoridad nos enseña a vivir como Dios quiere? Por la suficiente y perfecta palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para ser nuestra autoridad en 4 maneras. En primer lugar, es suficiente porque es inspirada por Dios. De acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa que viene del mismo aliento de Dios. Otra cita semejante está en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí la palabra inspirado se traduce como alguien que carga a otro en brazos. Si tomamos ambos textos, podemos decir que la inspiración se refiere al proceso por el cual Dios inscribió su palabra por medio de autores humanos. La Biblia fue escrita por más de 40 autores a lo largo de 1600 años, todo para comunicar un mensaje principal: la obra de rescate y salvación a través de Cristo Jesús. Y dado que la Biblia tiene origen divino, es por tanto nuestra autoridad de parte de Dios. En segundo lugar, es suficiente porque es inerrante. Cuando decimos que la palabra de Dios es inerrante, significa que no tiene errores. Es perfecta en sí misma. Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Mientras que Juan 17, versículo 17 nos dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. En tercer lugar, es suficiente para nuestra salvación. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. De acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Toda la escritura nos presenta la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Cristo dijo que a través de los libros del Antiguo Testamento se predicaría de él, mientras que el Espíritu Santo llevaría a sus apóstoles a recordar todo el significado de su obra y ministerio terrenal para el Nuevo Testamento. Si quieres, apunta estas siguientes citas: Lucas 24, versículo 44 al 47, Juan 14, 26, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 11, y Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 15 a 16. Y por último, en cuarto lugar, es suficiente para nuestra santificación y edificación. También Pablo dice a Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Cada uno de los libros de la Biblia son necesarios y suficientes para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Las escrituras nos enseñan, nos proporcionan instrucción para conocer a Dios y todo lo relacionado a Él. Nos reprenden o amonestan cuando hacemos algo malo delante de los ojos de Dios. Nos corrigen para regresarnos al buen camino y nos instruyen en justicia, es decir, en cómo caminar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Todo con un propósito: para que seamos perfectos, maduros y equipados para toda buena obra, es decir, que todo lo apliquemos en el contexto de nuestra vida diaria. Por lo tanto, podemos concluir que la palabra de Dios es nuestra autoridad porque es suficiente para nuestra salvación y nuestra santificación. Además, es inspirada e inerrante. Amén.